La verdad es que están pasando muchas cosas. Ayer hablábamos del ministro París que habla de la prueba de la vacuna en Chile, sí, pues. y que el ministerio dijo que tenía 3 vacunas que estaban en fase 3 y que la iban a probar en Chile con 3.000 voluntarios. ¿Se acuerdan? Exacto. Bueno, estas 3 vacunas son 3 de 18 que se están desarrollando. Lo que pasa es que las otras están en fase 1, 2 o en prueba animal. Y hay una verdadera competencia, una suerte como de posta científica. Una carrera. Claro, sí, por llegar lo antes posible con la vacuna, que tiene que primero dar seguridad, segundo, generar inmunidad, y tercero, generar una inmunidad suficiente para protegerte de la enfermedad. Porque no es solamente, yo en la mañana leía informes, ¿no?, de los Estados Unidos, había amplia cobertura en los medios norteamericanos, que primero tú tienes que probar la vacuna de que es segura, es decir, que no te va a producir ninguna reacción adversa. Esa es como la primera etapa. La segunda es que te genere algún tipo de anticuerpo. El sistema inmunológico humano puede desarrollar hasta 4 millones de anticuerpos, ¿sabían ustedes? No tenía idea. Claro, 4 millones. Entonces hay que estimularlo para que genere el anticuerpo específico para el coronavirus. Ya. Y bueno, y evidentemente, como pasa con la influenza, a medida que va mutando, el sistema inmunológico va reaccionando, ¿no? Y va cambiando el anticuerpo. Cepa, claro. Entonces hay que generar inmunidad, una respuesta inmune. Pero eso no es suficiente, porque hay que generar una respuesta inmune que sea suficientemente alta en carga sanguínea para poder hacer frente al virus. ¿Ya? Porque yo puedo tener una respuesta inmune, pero que a lo mejor no va a ser suficiente para poder combatir la infección, e igual voy a desarrollar la enfermedad. Claro. Entonces esas son las 3 fases. Hay 18 vacunas que se están probando en el mundo. Las 3 que estudia el Ministerio de Salud son las que ya están en la fase 3. Que hay una vacuna que tiene que ver con capitales chinos, hay otra que tiene algunos aportes rusos, y hay una vacuna, la de Oxford, con capitales alemanes, y también un dinero que puso Donald Trump ahí. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Se descubrió por una denuncia que hizo primero la Gran Bretaña, el gobierno de Boris Johnson, y se sumó Washington también el día de ayer y antes de ayer, con que habían hackeos a los servidores de los departamentos de salud, donde estaban todos los protocolos y todos los diagramas de prueba de vacunas. Es decir, como que los rusos estaban intentando acceder de alguna u otra manera a esa información. ¿Se quieren quedar como con los planos del diseño de la vacuna? Básicamente sí, saber cuál es el componente, porque ahí está la clave. Se pueden usar diferentes componentes, tanto para estimular la respuesta inmune como para lograr la preservación de las vacunas, porque no solamente tener una vacuna que genere una respuesta inmune, sino que yo también tengo que tener un componente que la permita preservar. Claro. Y ahí se acuerdan toda la polémica con el mercurio, en fin, que se han generado. Bueno, hay toda una suerte como de ecuación, de fórmula de síntesis de inoculación, que es como la fórmula de la Coca-Cola, digamos. Pero ¿por qué los rusos estarían interesados en hackear a Gran Bretaña o a Estados Unidos cuando ellos supuestamente tienen un remedio fabuloso que van a exportar al mundo y ya tienen la solución? Porque probablemente quieren comparar qué es lo que está haciendo el enemigo. Lo que pasa es que en este último tiempo, Julia, de verdad que desde que Donald Trump lanzó la carrera comercial contra China, se fue generando en el sistema internacional una verdadera guerra fría. Sí. O sea, estamos viviendo nuevamente la Guerra Fría. La Guerra Fría que acaparó la atención del mundo entre la Unión Soviética en ese momento y los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, llegando hasta la crisis de los misiles del año 62, donde, claro, no se mostraba armamento directamente, pero había una lucha diplomática y de inteligencia y contrainteligencia, y yo creo que en este momento estamos viviendo lo mismo, Germán. Claro, es una lucha además por quién llega primero a descubrir y a confeccionar la vacuna, y evidentemente los rusos quieren ganarle el quien vive a Estados Unidos. No sé si tanto a China, pero por lo menos a Estados Unidos y a Reino Unido sí. Ahora, este grupo que habría hackeado para robarse los datos de la vacuna, se llama Cozy Bear y tiene antecedentes de haber interferido en elecciones en el pasado. Ah, bueno. Tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. O sea, son los mismos. Los tienen en la mira. Según el Reino Unido, son los mismos que interfirieron emitiendo documentos falsos para inclinar la balanza en favor de uno. No, es que ese fue... ¿Y estos tipos son parte de una agencia gubernamental? Los tienen identificados. ¿Son parte de una agencia gubernamental o son una agencia externa que el gobierno utiliza? Para muchos es parte de la inteligencia rusa directamente. La inteligencia, ok. Yo recuerdo, porque este es un caso, el tema de la elección del año 2016 fue un temazo. En Estados Unidos la pista rusa
fue, digamos, materia de discusión. Incluso muchos llevaron a pensar de que el presidente Donald Trump podía ser enjuiciado políticamente por el mismo tema, ¿no? Y es parte de quienes también empujaban de alguna u otra manera el impeachment. ¿Qué es lo que se descubrió el año 2016? El año 2016 se descubre que los servidores del Partido Demócrata, donde estaba toda la información de la campaña de Hillary Clinton, habían sido intervenidos de alguna u otra manera, que se había además manipulado las redes sociales y la circulación de información en las redes sociales norteamericanas para que, por ejemplo, a ti te apareciera información sobre migrantes en tu timeline, de alguna manera. O artículos que hablaban de la amenaza de la inmigración. Exacto. El algoritmo. Exacto. O sea... Claro. Entonces, desde esa perspectiva, los rusos no solamente tuvieron acceso a los servidores del Partido Demócrata y de esa manera desarticularon o destrabaron las estrategias electorales de Hillary Clinton, le hicieron el camino, sino que además lograron permear de alguna u otra manera en las capas, digamos, del nacionalismo norteamericano. Entonces, claro, a ti te aparecía de repente en tu Facebook o en tu Instagram notas sobre cómo los norteamericanos han perdido puestos de trabajo, cómo los latinos están... Y eso sintonizaba directamente con el discurso del presidente Trump. Ahora, ¿por qué los rusos les habría interesado que el presidente Trump llegara al poder? Que es otro tema. Sí. Bueno, aquí hay una historia muy divertida. El presidente Trump estuvo... El último año que el presidente Trump tuvo... fue dueño del Miss Universo, porque el presidente Trump fue dueño del concurso. Uno de los últimos años fue celebrado en Moscú. El presidente Trump fue a Moscú a la celebración del Miss Universo y dicen que se reunió... ¿Ah? Sin Melania. Sin Melania, por supuesto. Dicen que se reunió en secreto con Vladimir Putin. Que ahí sellaron una suerte de amistad política porque de alguna u otra manera la administración Obama había mermado el poder de Vladimir Putin y había cercado de alguna manera a Rusia en varias posiciones geopolíticas en el mundo. Ese fue el viaje, José Antonio, en el que Trump duerme en el mismo hotel y en la misma habitación de Obama. Cuando Obama fue a Rusia, durmió con Michelle en una habitación. En una habitación, sí. Él pidió la misma y no habría ido solo a esa habitación. Exacto, pero después de... O sea, el tema de la reunión de ellos... No con Melania, claro. La reunión de Trump con Putin durante la celebración del Miss Universo en Moscú fue secreta. Se supo mucho tiempo después de la celebración del concurso. Entonces ahí, al parecer, algunos creen y algunos analistas lo dicen, se selló una suerte como de estrategia electoral donde Trump habría pedido abiertamente la colaboración rusa para poder vencer el año 2016, prometiendo a cambio una serie de beneficios del Departamento de Estado de la propia Rusia, ¿no? Chupaya. Y ahí, bueno, viene la interferencia de los rusos en los computadores del Partido Demócrata. Luego se detiene a un grupo importante de espías rusos en suelo norteamericano, que habían entrado y habían tomado contacto con algunos miembros del Partido Republicano. O sea, un caso de espionaje absolutamente abierto que fue incluso investigado por el Congreso norteamericano el año pasado. Entonces, la dinámica de intervención, de meterse a las redes, de lograr llegar a las plataformas digitales donde está esta información clasificada, es algo que los rusos conocen muy bien. Y aquí lo estarían de alguna u otra manera repitiendo. De alguna forma. El río suena es porque piedras trae. Y no es el primer antecedente que recibimos, Germán querido, desde China, o sea, desde el origen, buscando el origen del COVID-19. Es un nuevo antecedente que corroboraría de alguna manera, y ahora ya hay un testimonio de esta viróloga, que esto comenzó mucho antes de lo que nosotros creíamos y que aquí se intentó esconder debajo de la alfombra la situación. Arrancó para que no le ocurriera lo mismo que el doctor Lee. ¿Se acuerdan de la historia del doctor Lee? Que terminó falleciendo, diagnosticado con coronavirus. Ese doctor fue detenido en Wuhan, advirtiendo justamente de que habían 3 seres humanos que habrían contraído el virus en el mercado de Wuhan. Bueno, la policía lo persiguió hasta más no poder, lo obligó a firmar una carta. Y finalmente él contrae coronavirus de 34 años con 2 hijos, a su haber con su familia, y finalmente el gobierno termina pidiéndole disculpas por la indignación que había provocado el trato en el mundo. Bueno, esta doctora alcanza a arrancar a tiempo a los Estados Unidos, da una entrevista, además en un canal, entiendo que es afín a Trump. Fox News. Claro. Exacto, sí, exacto. Que también tiene una lectura, evidentemente, donde escoge dar esta entrevista.
diciendo justamente que las autoridades chinas no advirtieron a tiempo, que los hicieron callar a quienes justamente veían que esto podía convertirse en una pandemia, y decide contar su verdad en algo que siempre ha estado entredicho, que China no informó a tiempo, que China ocultó información, y hasta el día de hoy muchos no creen las cifras que entrega el gobierno chino, ni tampoco que haya contenido la pandemia tal como se dijo en su momento. Prácticamente se frenó en 80.000, 85.000 casos. Todavía hay muchos que no creen en esas versiones de ese país asiático. O sea, hay cosas que son muy extrañas. Sí. Yo creo que el origen del virus nunca ha quedado tremendamente claro. No hay ni un informe que sea absolutamente respaldado en términos científicos, concluyente, de que nos entregue visible y claramente la cadena de contagio. Yo recuerdo, porque estaba leyendo las noticias en ese momento, que la versión primera era una transmisión de molusco al hombre, o sea, que alguien había ingerido algún tipo de molusco. Después nos aparece este señor murciélago, ¿se recuerdan? Claro. Porque era un mercado de productos del mar. Esa es la primera versión que entrega el gobierno de China. Luego aparece misteriosamente la figura del murciélago. Claro. Extraño. Bueno, podíamos, digamos, pensar que había ahí un tipo como de transmisión parecida al traspaso que se hizo del mono al hombre con el HIV a principios de los años 80. Pero de todas maneras, esa figura nunca quedó muy clara. Además que, perdona, esa figura nunca ha quedado clara porque los doctores, con todo el tiempo que llevamos en todo el mundo de pandemia, no han podido comprobar que uno se pueda infectar de COVID al consumir algo. Exacto. O sea, todo lo contrario. Está en el aire, está en los objetos, pero cuando tú comes, no necesariamente te da COVID. O sea, no es algo que se haya podido comprobar. Por ejemplo, que es la teoría original de los chinos. Que no ocurre con investigaciones de otro tipo de agentes virales como el anta, por ejemplo, que sabemos que está en las heces del ratón y que luego se transmite como esporas y uno lo inspira o aspira. No sé. Bueno, depende cómo quieras. Ok, eso lo tenemos bastante claro. En el caso del coronavirus no sabemos si es la mordedura del murciélago, si es la carne del murciélago. Claro. O sea, no hay claridad respecto de aquello, lo cual hace mucho más difícil también la búsqueda de la vacuna, en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente en Wuhan está una sede importante del Instituto Virológico Chino. Ya. Y ahí, bueno, hay una entrevista que dio un médico francés, que yo no recuerdo su nombre en este momento, pero que fue premio Nobel de Medicina por sus avances en relación al HIV y el desarrollo de las terapias antirretrovirales, que dijo que a él le parecía que era muy curioso este virus, porque al haberlo investigado, había descubierto que la cadena genética del virus tenía trozos de la familia de los COVID, es decir, del síndrome respiratorio agudo, de los SARS, y tenía trozos del HIV. Mira. Por lo tanto, parecía ser un virus manipulado desde algún punto de vista en laboratorio. A lo mejor podríamos buscar esa entrevista o mostrar... Es que en esa entrevista como que se da a entender, a partir de eso nace la teoría de la conspiración, de que básicamente lo que había sucedido es que cerca de este mercado, donde se inicia todo, está este instituto virológico, y en donde aparentemente uno de sus empleados había salido sin cambiarse de ropa y eso había ido a almorzar. Fueron a almorzar un grupo. Claro, un grupo, y eso hizo que este virus comenzara a expandir en ese mercado, pero que sería algo que no es natural, no es una mutación del SARS, sino que es algo que habría sido manipulado y que finalmente lo que hacen supuestamente en China es ocultar toda la información. No solo de los fallecidos, de los enfermos, que ahí tenemos para Wuhan, cuánta gente realmente murió, porque cuando lo comparas con las líneas de Telefónica que se dieron de baja, a lo cuánto ellos reconocen de personas que se fallecieron y no tienen ninguna lógica. Mucho tiempo. Además, tú en China, cualquier área metropolitana por lo bajo tiene 50 millones de habitantes. Entonces uno piensa de alguna u otra manera de cómo es posible que el virus haya sido contenido en Beijing, en Shanghái o en Hong Kong, por ejemplo, y haya saltado de esa manera a Europa. Ese es un elemento. El otro elemento tiene que ver con lo que decía Germán, que también hay una mirada política de todo esto, porque la señorita Lin Meng-Yang aparece en Fox haciendo esta denuncia que tiene relación
directa con las acusaciones que ha hecho el presidente Trump, que no ha escatimado en Twitter acusando a China de ser la responsable. El virus chino, pregúntenle a los chinos. Recuerdo incluso en una rueda de prensa en la Casa Blanca, cuando una periodista de origen asiático le hace una pregunta y le dice, hoy día usted sigue sosteniendo que esta es una enfermedad que no tiene complicaciones, en fin, porque usted a principio de la pandemia decía que esto no era nada grave y hoy día hay casi 1000 muertos por día. Y él dice, no sé, pregúntele a China, usted pregúntele a China. Y ella dice, pero ¿por qué me dice eso? O sea, había una intención de demostrar que China está detrás de la pandemia sin ningún tipo de respaldo. Pero muchos creen también, y aquí ya desde el lado más republicano, de que de alguna u otra manera esta estructura podría ser una guerra virológica de alguna manera y que esta es una manera de responder para que efectivamente Trump no gane la elección presidencial. Parece ser un plan bastante cinematográfico. Siniestro, por lo bajo. Siniestro, pero mucho el otro día lo leía porque las teorías de conspiración crecen así, pero como se multiplican como conejos, oye. Entonces decía, bueno, no, probablemente la vacuna va a aparecer una vez que pase el 3 de noviembre. O sea, cuando Trump haya perdido, cuando Estados Unidos esté en 20% de desempleo, cuando el Producto Interno Bruto se haya contraído y Trump esté fuera de la Casa Blanca, va mágicamente a aparecer la vacuna. Oh, los más conspirativos dicen que ya está lista la vacuna. Claro. Y que va a ser liberada en su momento. Bueno.